Facebook. Hermanita Lidia, ¿nos apoyas con la oración de inicio, por favor? Ay. Sí, claro. Buenas noches, hermanitos. Bendiciones para todos. Bendito Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de conectarnos, Señor. Te pedimos por todos aquellos que vienen de trabajo a su casa, que alcancen a conectarse. Y te pedimos que nos des discernimiento en esta palabra, Señor, que podamos seguir aprendiendo más de tu palabra y que nos bendigas y que nos sigas prosperando a todos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas noches, hermanitos. Vamos a pasar a la repartición de los versículos y el día de hoy vamos a dar una segunda leída a lo que leímos el día de ayer. Estamos en 2 Corintios, capítulo 11. Va a empezar mi hermanita Caro, capítulo 11, versículos 1 y 2, Bertita 3 y 4, hermanita Lidia 5 y 6, hermanito Aarón 7 y 8, hermanita Irma 9 y 10, hermanito Fide 11 y 12. Hasta aquí nadie me falta, ¿verdad? Perdón, yo 5 y 6, ¿verdad? Sí, 5 y 6. Gracias. De nada. Si no me falta nadie, entonces Amor 13 y 14 y yo termino en el 15. Hermanita Caro, si está lista, podemos comenzar con la lectura, por favor. Sí, gracias. Buenas noches, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 11. Pablo y los falsos apóstoles. 1. Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmelas. Sí, aguántenmelas. En realidad, ya me las están aguantando. 2. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Bertita, es su turno. Sí, lo que pasa es que no, bueno, a ver si me escuchan. Sí. 3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. 4. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantarán con paciencia. 5. Pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles. 6. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de muchas maneras. Amén. 7. Porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueses enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios, Dios de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salarios para serviros a vosotros. 9. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron a Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. 10. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de ese motivo de orgullo. Amén. Buenas noches. 11. ¿Por qué los amo? Dios sabe que sí. Pero 12. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan
de lo que hace. Amén. 13. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Quince. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Muchas gracias, hermanitos, por su participación. Volvimos a darle nuevamente leímos todo el capítulo 11 para poder seguir hablando de este capítulo. Ayer nos quedamos, terminamos el versículo 8 y hablábamos de ciertos temas, ¿verdad? Que Pablo estaba hablándoles a los corintios acerca de que él no es inferior porque el Señor lo ha capacitado, le ha dado un ministerio y vemos que Pablo tiene el respaldo del Espíritu Santo y de la misma manera de Dios. Vemos que tenemos que tener cuidado a que no se nos predique un Jesús diferente y hablábamos de estos falsos maestros. Hablábamos ayer de una palabra que tuviéramos cuidado, ¿verdad? Engaño, disfrazarse y que al final en estos últimos versículos los vamos a ver cómo es importante estas palabras en lo que el Señor nos quiere hablar a través de esta lectura. Y hablábamos que a partir del versículo 7 está hablando nuevamente Pablo acerca del dinero y en la semana pasada platicaba con mi esposita de algunas cosas y ella también me hacía un comentario de que siempre tenemos que tener cuidado para que todo quede bien entendido y que no haya un cabo suelto. Y algunas cosas se me hacen un poco como obvias, ¿no? Que no tendría que haber un cabo suelto, pero es importante que podamos ir hablando e ir cerrando esas pequeñas aperturas o aberturas que a lo mejor pudieran quedar. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Ayer hemos hablado del discipulado y hoy estaba analizando un poco más acerca del discipulado y que hemos hablado en este espacio que es un discipulado continuo. Y hemos hablado de la oración, de leer la palabra y de varias acciones separadas que al final nos ayudan a tener un crecimiento, pero ahondando un poco más y analizando más esta palabra de discipulado, cuando Jesús vino a la tierra y entonces sus primeros dos apóstoles, ¿verdad? Lo vieron, estos apóstoles que eran seguidores de Juan el Bautista, fueron con Jesús y le preguntaron a Jesús, Rabí, ¿en dónde vives? Y Jesús les contestó, venid, o sea, síganme y ved y quédense. Entonces, a partir de ahí, y que Jesús fue llamando a estos 12 discípulos, apóstoles de Jesús, vivieron con él o vivieron con él todo el tiempo. 3 años, 18 meses, el tiempo que duró el ministerio de Jesús, esos 12 discípulos vivieron con él. Entonces, la manera como tal vez conceptuamos ahora nosotros el discipulado solamente es en este tiempo de lectura o cuando vamos a tomar un estudio, pero como lo conceptúa la palabra de Dios es un todo, o sea, no son cosas aisladas, porque esos 12 discípulos vivieron con Jesús, oraban con Jesús, Jesús les enseñaba, veían cómo Jesús actuaba, era como
lo que ahora hemos expresado como cosas, cosas aparte y que aún el discipulado lo hemos puesto como una acción aparte, probablemente no estamos entendiendo lo que realmente la palabra nos quiere decir, porque el discipulado engloba todo. El discipulado engloba el orar, la relación con el Señor, el leer la palabra. Y entonces el discipulado que Jesús quiere es todo esto, porque cuando vamos a Mateo 26 en la Gran Comisión, dice, ir y a enseñar y hacer discípulos. ¿Cómo? Pues como Jesús les enseñó. Y ahora es complicado que nos vayamos a vivir, yo me voy a vivir con mi hermano Fide a su casa para ver, para aprender de él, porque mi hermano Fide entonces me va a enseñar no solamente a través de la palabra y de su vida devocional, sino también a través de su diario vivir. Por eso ahora puedo entender un poco más por qué el Señor nos dice, no dejen de congregarse, porque en esta vida de comunidad estamos también aprendiendo y es parte del discipulado. Entonces esta palabra nos tiene que llevar a más. Ahora, ahorita les voy a decir por qué estoy comentando esto y no estoy queriendo llevarlos a la luna y luego a Marte y dejarlos ahí, sino voy a tratar de aterrizar esta idea. Hemos hablado también que debemos de tener una madurez. Todos en esta vida humana nacemos, somos niños, luego jóvenes o adolescentes, jóvenes y luego somos personas maduras. Y es lo mismo en el Señor. Cuando nacemos a una nueva vida en Cristo, entonces todos somos niños. Y es un proceso natural. Probablemente a algunos o a muchos no nos dijeron que lo siguiente de haber recibido al Cristo en nuestro corazón era vivir esta vida de discipulado continuo para poder tener un crecimiento y llegar a ser como Jesús. Probablemente no nos dijeron eso, probablemente no lo entendimos o no lo escuchamos, pero lo que hemos estado hablando es que en esta etapa en la que crecemos, nacemos, somos niños y vamos madurando, hoy en dónde estamos. Si hoy tiene poco tiempo que recibimos a Cristo y que estamos en esta etapa de ser niños, está bien, pero que tengamos ahora la visión, hoy el pastor en su devocional hablaba esto de tener visión, la visión de hacia dónde vamos, ¿sí? Y llegar a tener esta madurez. Si llevamos algunos años en el Evangelio y no nos explicaron cuál era lo que seguía, ahora que podamos tener la visión de, en este discipulado, ir creciendo. Entonces, cuando decimos no sigamos siendo niños, no es que estemos atacando a una o a varias personas o haciéndolas sentir mal, no. Si hoy acabas de conocer a Cristo y estás en esta etapa de niño espiritual, que tu visión sea crecer. Pero si ya tenemos 5, 10, 15, 20 años y estamos en esta etapa de niños, pero ahora ya entendimos que tenemos que crecer a través del discipulado, vas bien, ya tienes visión y estás en el camino. Si tienes 5, 10, 15 años y sigues y ya sabes que lo que sigue es la vida de discipulado, pero no quieres y te quieres permanecer como niño, ahí tienes un problema o tenemos un problema. Entonces, es estos cabos sueltos que no quisiera dejar y que quisiera yo unirlos para que podamos ir entendiendo en dónde estamos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque nuevamente Pablo en este versículo del 7 al 10, me parece, habla otra vez de las cuestiones de dinero.
y hemos hablado ampliamente acerca del tema de generosidad. Ahora ya no son diezmos, no es un 10, no es un 20, no, ahora es generosidad para que podamos tener una igualdad. Ese es el principal motivo de la generosidad. Les hablaba que cuando el pueblo de Dios caminó en el desierto y el Señor los alimentaba del maná, a nadie le faltó y a nadie le sobró. Cada uno tenía conforme su necesidad. La familia que era de 4 integrantes, pues a lo mejor comían 1 kilo de maná. La familia que de 12 integrantes a lo mejor comían 3 kilos de maná diarios, pero a nadie le faltó ni a nadie le sobró. Ese es el punto central de la generosidad, y que el Señor lo que busca es esa igualdad. Cada uno, dice el libro de los Hechos, que repartían o vendían sus propiedades y les repartían a cada uno de acuerdo a su necesidad. Entonces, el tema del dinero siempre ha sido un problema para aquellos que todavía siguen estando en esta posición de niños, porque no han entendido esta importancia de generosidad, de dar, y que si yo doy, el que recibe va a ser responsable de administrar lo que tiene, así como el que da va a ser responsable de dar de lo que dio. Entonces, este problema ya lo había atacado Pablo, lo había comentado en la primera carta a los Corintios. Desafortunadamente, nuevamente, en esta segunda carta, Pablo tiene que tomar algunos versículos para volver nuevamente a hablarlo, ¿verdad? Y hablábamos también que Pablo tomó la decisión de no recibir esta ayuda de la iglesia en la que él estaba ministrando. Cuando fue a Corintios, no les pidió, ni les exigió, ni recibió ayuda para su sustento de esa iglesia de Corintio, para que no hubiese tropiezo, para que no hubiese tropiezo en predicar el evangelio, ¿verdad? Y ayer hablábamos acerca de unas citas bíblicas, hablábamos de Filipenses 4:15, donde Pablo reconoce que ellos fueron la primera iglesia y siguieron siendo quienes iban sosteniendo a Pablo para sus gastos y le daba para sus ingresos. Así habla la palabra. Y vimos también acerca del servicio y cómo Pablo tiene tatuado esta parte de servicio, de servir. Y nos quedamos en el versículo 9 cuando dice: estuve entre ustedes y necesité algo. O sea, él tenía necesidades físicas, de comer, de vestir, de trasladarse. Y dice: no fui carga para nadie. Le está hablando a los corintios. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia, o sea, de Filipos, de aquella región, suplieron sus necesidades. Y dice: evité serles una carga, o sea, no ser gravoso. Y dice: en cualquier sentido, y seguiré evitándolo. Algo que Pablo siempre actuó de manera, lo que decía lo hacía, fue muchas cosas, pero en este punto siguió siendo de esa manera. Si iba a esa iglesia y predicaba y se quedaba en un tiempo o en esa región, él no les era carga a ellos. Y en el 10 dice: es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo que es que nadie en las regiones de Acaya pueda privarme de este motivo de orgullo. O sea, Pablo está diciendo que
Él seguirá actuando de la misma manera. Así como la verdad de Cristo está en él, como cuando lo predica, cuando lo vive, cuando lo enseña, va a seguir siendo coherente con su estilo de vida y lo que él ha dicho que va a hacer. Y en el 11 veíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no los amo, Dios sabe que sí. Y que probablemente ayer hablábamos de este versículo que como los maestros griegos y los maestros romanos en aquella época estaban acostumbrados a que les pagaran o les dieran dinero y que estos corintios probablemente estaban acostumbrados a eso, ellos se estaban sintiendo, ¿verdad? Diciendo, ¿cómo no recibes de lo que te queremos dar? Por eso dice Pablo, ¿por qué? Porque no los amo. Dios sabe que sí. Y en el 12 dice, pero seguiré haciendo lo que hago. Y aquí es lo importante, ¿verdad? A fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse igual a nosotros, se jactan de lo que hacen. Entonces, Pablo tomó esta determinación de vida para poder quitar todo pretexto, ¿no? Y que a pesar de eso, hubo aún personas en esta inmadurez, en este orgullo, ¿verdad? Que lo estaban atacando. Por eso le decía que muchas veces en esta parte de no tener muy entendido que el Señor nos ha llamado a dar generosamente en cuanto al dinero, pero en cuanto a nuestro tiempo, Jesús se dio en un discipulado de vida. O sea, Jesús puso tiempo, dedicó todo ese tiempo de su ministerio a enseñarles a sus discípulos 24/7, lo que ahora llamamos esta frase en la pandemia nos dejó 24/7, o sea, todo el tiempo. Jesús se dio todo el tiempo, fue generoso con ellos. Entonces, aquí está hablando principalmente de dinero, de economía, pero también está hablando de en general, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos al 13, y aquí es muy importante porque vamos a hablar acerca de los que se disfrazan y que hemos hablado que estos falsos maestros no están fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia de Cristo. Estos servidores de Satanás están dentro de la iglesia y que se disfrazan. Pero hemos hablado que para los hijos de Dios, que vamos siendo maduros, que vamos teniendo este crecimiento, nosotros no vamos a ser engañados. Y el pastor en el devocional de hoy, a través de Facebook y también en los devocionales que mandó en Dios es fiel en hacedores, hablaba también de este concepto. Y ayer les compartía que Hebreos 5 también lo dice. Los que vamos siendo maduros en el Señor, vamos a poder ejercer este poder espiritual de discernir lo bueno de lo malo y quedarnos con lo bueno y de esa manera no ser engañados. Entonces, estos tales individuos son falsos apóstoles. Decían tener autoridad. Y Pablo aquí les dice falsos apóstoles. Dice obreros estafadores. Y la palabra estafador significa carnada de pescar, engañoso. Trataron de capturar a los creyentes de Corintio para sus propios propósitos y fomentar su reputación. El enemigo, ¿verdad? Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo primero que hace es apartar al más débil. Lo primero que hace es querer engañar con esos dardos de fuego que van a nuestros pensamientos
nos quiere alejar del Señor y nos quiere seducir, ¿verdad? Por eso hemos dicho que tenemos que permanecer todos los días juntito al Señor. Nuevamente, discipulado de vida. Entonces, el término disfrazar, y aquí me voy a detener un poquito, el término disfrazar, que es usado en el versículo 13, 14 y 15, significa transformar, modificar forma o apariencia externa de alguna cosa. Solamente es de apariencia externa. Es usada en un sentido negativo, refiriéndose a los falsos apóstoles que cambian su apariencia, pareciendo entonces a los apóstoles de Cristo, ministros de justicia, y refiriéndose a Satanás, apareciendo como un ángel de luz. Parecen que son, pero no lo son. Filipenses 3:21 dice, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¿Por qué les digo este versículo? Porque la palabra transformará es el mismo término en griego que disfrazar, que es metaschemastazo. Pero esta palabra en Filipenses tiene otra connotación, otro contexto y otro significado. Solamente es para que si llegamos a Filipenses 3:21 no nos vayamos a confundir. Pero en este versículo 13, disfrazar es solamente modificar la forma o la apariencia externa de una cosa. Parece que es, pero en realidad no lo es. Y Pablo habla de falsos maestros, habla de Satanás como un ángel de luz, algo que no es en realidad, sino porque dice que nosotros hemos sido, somos luz, ¿verdad? La luz llega a nuestras vidas y entonces nos muestra, disipa las tinieblas. Satanás no hace eso, Satanás te lleva a las tinieblas. Entonces, parece, pero no lo es. Y si analizamos Romanos 12:2, cuando dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y la palabra transformados viene del griego metamorfo, que viene, esta palabra de metamorfo son dos palabras. Meta, que es indicando un cambio de lugar o condición, y morfo es formar, o sea, transformar, cambiar la propia forma. La diferencia de un hijo de Dios y un hijo de Satanás es que el hijo de Dios es transformado de manera integral desde el fondo de su ser, todos sus pensamientos, y ahora empieza a actuar de manera distinta, a pensar de manera distinta, y se empieza a notar. Los hijos de Satanás solamente se disfrazan porque el cambio solamente es exterior, no es desde adentro. Debemos de examinarnos y tener cuidado, ¿sí? En que nosotros no solamente demos la apariencia de algo, sino que realmente sigamos siendo transformados desde el fondo de manera integral, porque vamos a actuar completamente de manera distinta. Dice, bueno, apóstoles de Cristo, ¿verdad? Que estaban disfrazados, ¿verdad? No, realmente no eran hijos de Dios, no eran, realmente no estaban haciendo en esta transformación integral. Y cuando llegamos al 14, dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo
se disfraza de ángel de luz. No es que estemos temerosos a las acechanzas del enemigo, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, pero sí la palabra nos llama a estar observantes, a estar atentos para no ser engañados. Es el truco más grande de Satanás es presentarse como la verdad. Y esto lo vamos a ver en Génesis 3. Pueden leer todo el Génesis 3 para que lo podamos entender más, pero solamente ahorita por cuestión de tiempo vamos a leer del 2 al 5. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Podemos comer del fruto de todos los árboles. Está hablando que Satanás, esta serpiente, habla con Eva, ¿sí? Y dice entonces el 2, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol y no toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Y qué creen? Que el versículo 4 es verdad. Satanás conoce la palabra cuando en esta parte que el Espíritu lleva a Jesús al monte, ¿verdad? Y se encuentra con Satanás. Satanás empezó a querer distorsionar la verdad y Jesús le respondió con la palabra. Satanás conoce y trata de disfrazar la verdad. Es cierto que físicamente Adán y Eva no iban a morir, pero sí espiritualmente, porque pecaron y al momento de pecar hay una separación de Dios. Y entonces si no estamos cerca de Dios, morimos espiritualmente. Es verdad cuando le dijo Satanás que no iban a morir. Dios, en el 5, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Tenían conciencia, porque eso viene desde la creación, pero todavía no estaba activa. Cuando comen de este árbol, entonces se les abren los ojos y entonces dicen, se sintieron desnudos y se taparon. Y esta conciencia se activó de manera errónea y entonces vieron algo bueno y algo malo. Porque es la conciencia, la capacidad del alma de discernir entre lo bueno y lo malo e irse hacia lo bueno y lo correcto conforme a Dios, a la moral de Dios. Y Dios desde creación nos hizo igual, semejantes a Él en su carácter moral. Por eso el 4 y el 5, Satanás dijo la verdad a su modo, la engañó. Entonces debemos de tener cuidado, porque dice que cuando viene el anticristo, va a señales y prodigios, y no son embusterías. Cuando vamos a la palabra de señales, milagros y prodigios, poder, estas palabras en griego, y nos vamos a las señales que hizo Jesús y los apóstoles y los milagros, son las mismas palabras. Satanás, el anticristo, tiene poder dado por Dios, ¿sí? Es el que le permite, ¿verdad? Porque si decimos que es un Dios todopoderoso, creemos o podríamos creer que Satanás es rival para Dios. De ninguna manera. Dios permite que haga estas cosas, ¿verdad? Él tiene un propósito para todo y debemos de ser claros en esto y no debemos de confundirnos. Entonces, ahí dice que el anticristo va a hacer estas señales y prodigios
y que los hijos de Dios maduros no vamos a ser engañados, porque este anticristo se va a posicionar o va a decir que es el Mesías, que ha venido, etcétera, etcétera, pero nosotros sabemos que no va a ser de esta manera, porque vamos a estar preparados a través de este conocimiento que la palabra nos está dando. Esa es la voluntad, parte de la voluntad de Dios, que sus hijos seamos llenos de su conocimiento. Si no le conocemos, no podemos saber su voluntad. Y segunda de Pedro 2, y todo es el versículo, son 22 versículos que habla de falsos maestros y destrucción. No los voy a leer todos, solamente voy a leer 3, dice, del 1 al 3. En el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente, o sea, disfrazados, introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ello se difamarán en el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Primera de Juan 18-19, y que casi todo el capítulo habla de anticristo, solamente les voy a leer 18-19. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Los falsos maestros, los siervos de Satanás, estos anticristos están dentro de las congregaciones, disfrazados como siervos de Cristo, pero que en realidad no lo son. La manera que nosotros vamos a saber es cada vez siendo más capacitados por el Señor en este discipulado integral que implica todo lo que hemos hablado. Y por último, en el versículo 15 dice, por eso no es de sorprenderse que sus servidores de Satanás, ¿sí?, se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Y hemos hablado que el Señor nos ha llamado a estarnos examinándonos constantemente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por dónde vamos? ¿Cuál va siendo nuestro camino de transformación? ¿Realmente estoy siendo transformado? ¿Estoy dejando que la palabra me transforme de manera integral? ¿O solamente me estoy disfrazando de algo para dar una apariencia de algo que realmente no está adentro de mí? No estoy convencido. Tengamos cuidado. Estos falsos maestros inspirados satánicamente dentro de la iglesia eran falsos maestros, ¿verdad? Que servían a Satanás. Por eso dice, estos servidores se disfrazan de servidores de justicia. Y esta palabra de justicia hemos hablado que hay diferentes significados dependiendo el contexto del versículo que estamos leyendo. Y este es uno de ellos. La palabra justicia tiene el significado de bondad o lo justo. Mateo 6:1 dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Solamente se estaban disfrazando. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Tiene que ser en un sentido de una manera distinta de vivir.
esta bondad, que sea una manera distinta de vivir. Dice que su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Proverbios 24:12 dice, pues aunque digas, yo no lo sabía, ¿no habrá de darse cuenta el que examina los corazones? ¿Nunca habrá de saberlo el que vigila tu vida? Y hoy también lo hablaba el pastor, no recuerdo si en los devocionales que mandó escrito o en el devocional de las 6 de la tarde, y decía que así como los que tenemos la oportunidad de enseñar, vamos a rendir cuentas de lo que estamos enseñando, los que escuchan van a rendir cuentas de lo que escucharon y no pusieron por obra. O sea, todos vamos a ser llamados en este tribunal de Cristo y vamos a entregar cuentas. Les vuelvo a comentar Proverbios 24:12. Pues aunque digas, cuando estemos delante del Señor y digamos, yo no lo sabía, entonces dice Proverbios 24, ¿no habrá de darse cuenta el que examina los corazones? Dios es el que conoce verdaderamente la intención de nuestro corazón. Y dice, ¿no habrá de saberlo el que vigila tu vida? Dios está atento de nuestra vida. Podemos engañar a los hermanos, a los familiares, a los que viven con nosotros, pero a Dios no le podemos engañar. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartirnos. ¿No? Pues, muy bien. Sigamos analizando esta palabra, sigamos poniendo por obra lo que el Señor nos va enseñando. Que nuestra transformación sea integral desde adentro y no solamente una apariencia. Y si ha sido una apariencia, que hoy nos llama el Señor a que sea realmente de manera integral, de profunda, que nos dejemos transformar a través de su palabra, a través de estar cercanitos a nuestro Señor. Mañana hay tiempo con Dios, los esperamos a las 7 de la noche. Si alguien no tiene cómo regresarse, no se preocupen. Los que llevan coche nos pueden dar un ray, eso lo ha comentado el pastor muchas veces, que eso no nos detenga. Mañana no habrá lectura, no habrá tampoco discipulado de las 7, porque hay tiempo con Dios, y el día sábado no va a haber oración de las 8 de la mañana en la congregación, por lo mismo, porque vamos a salir del tiempo con Dios el día viernes. Los esperamos el día de mañana y le voy a pedir a mi hermanita Irma si nos apoya con la oración para finalizar. Hermanito, buenas noches, Irmita, no está. Yo voy a orar, hermanito. Por favor, hermanito, pide, gracias. Padre bendito y soberano creador, gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos has dado, Señor, de estar escudriñando tu palabra una vez más en Corintios, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que haya sido de bendición para cada uno de nuestros hermanos, que cada uno haya asimilado algo de esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices día a día, Señor. Gracias por todos mis hermanitos que se han conectado, por mi hermano Ángel, mi hermanita Dianita. Bendícelos y guárdalos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias. Y tu palabra dice que en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanito Fide. Hermanitos, buenas noches. El Señor les guarde. Bendiciones para todos. Buenas noches. Bendiciones.